Nunca imaginé que a mis 70 años terminaría sentada frente a la chimenea, viendo cómo el fuego devoraba la única prueba de que mi vida no había sido una completa mentira. El papel fotográfico se curvó con el calor. Las llamas lamieron primero los bordes y luego, sin piedad, consumieron la sonrisa del hombre que juré amar hasta que la muerte nos separara. Pero la muerte, al parecer, es solo un trámite burocrático para los mentirosos expertos. Cuando vi esa notificación en la pantalla del teléfono de mi nuera, sentí como si una mano helada me arrancara el corazón del pecho sin anestesia. No era posible. Mi esposo, Antonio, llevaba 5 años bajo 3 metros de tierra en el cementerio familiar. Yo misma elegí su ataúd, yo misma cerré sus ojos. Entonces, ¿por qué su rostro me sonreía desde una pantalla iluminada con un mensaje que decía, jueves, el mismo lugar, no tardes? Antes de contarte cómo un simple descuido destruyó el legado de la familia Montemayor, necesito pedirte un favor rápido. Si te gustan las historias que desafían la lógica y exponen la oscuridad humana, asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campana. Créeme, lo que voy a revelarte hoy hará que dudes incluso de tu propia sombra. Ahora déjame llevarte al momento exacto en que mi mundo se rompió en 1000 pedazos. Todo comenzó un martes por la mañana, hace apenas 2 semanas, aunque siento que han pasado siglos. Vivimos en el Valle de Guadalupe, rodeados de viñedos que en esta época del año tiñen el paisaje de ocres y púrpuras. La hacienda La Esperanza ha pertenecido a la familia de mi difunto esposo durante 3 generaciones, y tras su muerte se convirtió en mi santuario y mi prisión. Esa mañana el aire estaba inusualmente frío. La bruma bajaba de las colinas cubriendo las vides como un sudario gris. Camila, la esposa de mi hijo Javier, había llegado puntual a las 9 para nuestro desayuno semanal. Era una tradición que ella impuso poco después del funeral de Antonio. Para que no te sientas sola, doña Graciela, decía siempre con esa voz melosa que, con el tiempo, aprendí a tolerar más que a disfrutar. Camila era, ante los ojos del mundo, la perfección hecha mujer, siempre impecable, con su cabello castaño recogido en un moño bajo, sin un solo mechón fuera de lugar, y vestida con esa elegancia casual que solo el dinero viejo puede comprar. Javier, mi pobre hijo, la adoraba con la devoción de un perro fiel. Para él, el sol salía y se ponía en los ojos de Camila. Yo, sin embargo, siempre noté algo en ella que me inquietaba. Una frialdad en su mirada cuando pensaba que nadie la veía. Una forma calculadora de medir las palabras. Pero me decía a mí misma que eran alucinaciones de una vieja suegra celosa. Qué equivocada estaba. Aquel martes Camila estaba diferente. Su habitual compostura parecía fracturada. Mientras servía el café, sus manos temblaban ligeramente, haciendo tintinear la porcelana fina contra el platillo. ¿Te sientes bien, querida?, pregunté, observándola por encima de mis gafas de lectura. Ella dio un respingo, como si la hubiera despertado de una pesadilla. Sí, sí, Graciela, solo dormí mal. Javier estuvo tosiendo toda la noche y ya sabes cómo me pongo cuando no descanso. Mintió. Lo supe al instante, porque Javier me había enviado un mensaje temprano diciendo que había dormido como un tronco. Pero no dije nada. En las familias como la nuestra, el silencio es a menudo el pegamento que mantiene unidas las apariencias. Hablamos de trivialidades, la cosecha de uva de este año, las renovaciones en la iglesia del pueblo, las notas de mi nieto Mateo. Mateo, mi único consuelo. Un chico de 15 años con los ojos de su abuelo, pero con un corazón mucho más noble. De repente, Camila miró su reloj de muñeca, un Cartier que mi hijo le regaló por su 10º aniversario, y se puso de pie de un salto. Dios mío, es tardísimo. Tengo cita con el decorador en Ensenada a las 11. Si no salgo ya, perderé la reserva. Recogió su bolso de diseñador con movimientos bruscos, casi derramando el resto de su café. Ve con cuidado, hija.
La carretera está resbaladiza con esta niebla, le advertí. Sí, sí, nos vemos el domingo para la comida familiar. Adiós, Graciela. Salió de la cocina como una exhalación. Escuché el repiqueteo de sus tacones sobre las baldosas del pasillo, luego el sonido pesado de la puerta principal cerrándose y finalmente el rugido del motor de su camioneta alejándose por el camino de grava. El silencio volvió a adueñarse de la casa, ese silencio denso y pesado al que me había acostumbrado en mis 5 años de viudez. Suspiré, dispuesta a recoger la mesa, cuando lo escuché. Un zumbido, seco, vibrante e insistente. Venía de la pequeña credanza de madera tallada que estaba junto a la entrada de la cocina. Me acerqué extrañada. Allí, medio oculto bajo una servilleta de lino que Camila había usado, estaba su teléfono, un modelo nuevo, grande, con una funda de cuero color crema. ¡Ay, esta muchacha!, murmuré para mis adentros, negando con la pavesa. Tanta prisa y deja su vida entera aquí. Mi primer instinto fue correr hacia la puerta para alcanzarla, para gritar su nombre y devolverle el aparato. Mis piernas, aunque cansadas por los años y la artritis que ataca cuando hay humedad, todavía respondían, pero antes de que pudiera dar el tercer paso, el teléfono volvió a zumbar. Esta vez la pantalla se iluminó con tal intensidad que pareció quemarme la retina. Me detuve en seco, con la mano suspendida en el aire. La curiosidad es un defecto que, según mi madre, mató al gato, pero en mi caso estaba a punto de matar a la mujer que yo creía ser. Me acerqué lentamente, como quien se aproxima a una serpiente de cascabel en medio del desierto. La foto de pantalla era inocente, mi nieto Mateo sonriendo en su graduación de secundaria. Pero sobre esa sonrisa juvenil, una notificación flotaba en un recuadro gris translúcido. Era de una aplicación de mensajería encriptada, de esas que usan los políticos corruptos o los amantes paranoicos. El icono era un candado azul, pero lo que hizo que la sangre se me helara en las venas, lo que hizo que el mundo dejara de girar sobre su eje, fue el nombre del remitente. Antonio, mi eterno amor. Sentí que el suelo de terracota se abría bajo mis pies. Tuve que aferrarme al borde de la credanza para no desplomarme. «No puede ser», susurró mi voz, quebrada y ajena en la cocina vacía. «Antonio está muerto. Yo lo vi. Yo toqué su piel fría». Pero la tecnología no cree en fantasmas, y esa pantalla no mentía. El mensaje previo decía: «Ya tengo las llaves de la sombra. El jueves será nuestro. No hagas esperar a este viejo corazón». Mis manos comenzaron a temblar violentamente, un temblor que nacía en el centro de mis huesos. ¿Antonio? ¿Mi Antonio? ¿El hombre que murió de un infarto masivo en su despacho hace 5 años? ¿El hombre por el que llevé luto riguroso, por el que recé cada noche pidiendo por su descanso eterno? Una risa histérica burbujeó en mi garganta, pero la reprimí. Tenía que ser una broma cruel. Quizás Camila, en su dolor no resuelto, guardaba el número de alguien con ese nombre. Quizás era una coincidencia macabra. Pero la duda, una vez sembrada, es como la hierba venenosa. Crece rápido y ahoga todo lo que toca. Miré hacia la puerta. El coche de Camila ya no se oía. Estaba sola, completamente sola con el secreto. «No deberías hacerlo, Graciela», me dijo la voz de mi conciencia, esa que sonaba igual a la del padre Anselmo. «Al diablo con la santidad», gruñí, y mis dedos, arrugados y manchados por la edad, tocaron la pantalla fría. Deslizar para desbloquear. Me pidió un código. Claro, Camila no era tonta. Probé la fecha de aniversario con Javier. Incorrecto. Probé el cumpleaños de Javier. Incorrecto. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos, un tambor de guerra anunciando el desastre. Piensa, Graciela, piensa. ¿Qué es lo que más ama esta mujer en el mundo? No era a mi hijo, eso lo sabía desde hace años. Con dedos torpes marqué la fecha de nacimiento de Mateo.
15 de agosto de 2008. 10158. El candado en la pantalla se abrió con un clic digital que sonó como un disparo en el silencio de la casa. La aplicación se desplegó ante mis ojos, revelando una larga, interminable columna de conversaciones. No eran mensajes recientes, había años de historia allí. Mis ojos, desacostumbrados a la letra pequeña de estas pantallas modernas, se entrecerraron para enfocar. Comencé a leer y con cada palabra sentí cómo me arrancaban un pedazo de alma. Hoy estuviste increíble. Casi olvido que soy un hombre muerto cuando estoy contigo. Enviado ayer. La vieja no sospecha nada. Sigue creyendo que soy la viuda perfecta. Si supiera que su amado esposo está más vivo que ella. Respuesta de Camille. La vieja. La puerta del despacho se cerró a mis espaldas con un clic definitivo, aislándome del resto de la casa y del mundo que creía conocer. El aire allí dentro estaba viciado, cargado con el olor a tabaco rancio y caoba vieja que, durante décadas, había asociado con la seguridad y la autoridad de Antonio. Ahora, ese mismo aroma me revolvía el estómago, como si estuviera respirando las mentiras que habían saturado estas paredes. Me quedé quieta un momento, dejando que mis ojos se adaptaran a la penumbra. Las cortinas de terciopelo verde estaban cerradas, permitiendo que solo unas finas líneas de luz otoñal cortaran la oscuridad, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como espectros diminutos. Ese polvo era todo lo que quedaba de mi marido, piel muerta y recuerdos abandonados. Caminé hacia su escritorio, un enorme mueble de roble tallado a mano que había pertenecido a su abuelo. Me senté en su silla de cuero, esa que crujía bajo su peso y que ahora parecía rechazar mi cuerpo más pequeño y frágil. Pasé la mano por la superficie fría de la madera. ¿Cuántas veces se había sentado aquí, supuestamente revisando las cuentas de la cosecha, mientras en realidad planeaba su vida con otra mujer? ¿Cuántas veces entró Camila aquí con la excusa de traerle un café y terminaron riéndose de mí, la vieja ingenua que tejía en la sala de estar? Muy bien, Antonio, susurré, sintiendo cómo la rabia me daba fuerzas. Vamos a ver qué tan listo eras realmente. Comencé por lo obvio, los cajones laterales. Estaban cerrados, pero el manojo de llaves que había tomado de la caja fuerte principal hizo su trabajo. Abrí el primero. Recibos de fertilizantes, facturas de maquinaria, nóminas de los jornaleros. Todo en orden, todo aburridamente normal. Antonio era un hombre meticuloso con el dinero de la hacienda, eso nadie podía negarlo. Pasé al segundo cajón, luego al tercero. Nada, solo la burocracia de una vida agrícola. Empecé a sentir una punzada de desesperación. ¿Y si me había imaginado todo? ¿Y si los mensajes en el teléfono de Camila eran una broma cruel? ¿Un malentendido? Pero entonces recordé la mirada de pánico de mi nuera. No, no había sido imaginación. Me recosté en la silla, frustrada, y mis ojos se posaron en la estantería detrás del escritorio. Antonio no era un lector ávido, pero le gustaba aparentar cultura. Había filas de enciclopedias intactas y clásicos de la literatura con los lomos impecables. Sin embargo, había un libro que siempre estaba fuera de lugar, una vieja Biblia de cuero negro, desgastada por el uso, que perteneció a su madre. Antonio no era un hombre religioso, iba a misa para mantener las apariencias y saludar al alcalde, pero nunca lo vi rezar con devoción. ¿Por qué guardaría esa Biblia tan cerca de él? Me levanté, mis rodillas crujiendo en protesta, y tomé el libro pesado. Al abrirlo, no encontré consuelo espiritual, sino una profanación. Las páginas del centro habían sido cortadas con precisión quirúrgica, creando un hueco rectangular. Dentro no había un revólver ni joyas, sino algo mucho más peligroso para un hombre con secretos: una pequeña memoria USB plateada y una llave de latón antigua con una etiqueta amarillenta que decía «La Sombra». El corazón me dio un vuelco. La Sombra, el mismo nombre que había leído en el mensaje de texto. Tomé la memoria USB con dedos temblorosos. Necesitaba ver qué había dentro.
Sabía que en el cajón inferior del escritorio guardábamos una vieja computadora portátil que Javier usaba en la universidad. La saqué, recé para que aún tuviera batería, y la encendí. El zumbido del ventilador sonó como un motor de avión en el silencio sepulcral del despacho. La pantalla parpadeó y cobró vida. Inserté la memoria. Se abrió una carpeta automáticamente. No había documentos de Excel ni PDFs. Había videos. Docenas de archivos de video fechados meticulosamente. El más antiguo era de hace 7 años. El más reciente, de una semana antes de su muerte. Hice clic en el último archivo. La imagen apareció granulada al principio. Luego se enfocó. La cámara parecía estar colocada sobre una mesa o una repisa. El encuadre mostraba una habitación rústica, con paredes de madera y una chimenea de piedra en el fondo. Y allí estaba él, Antonio. Llevaba una camisa de lino blanca, desabotonada hasta el pecho, y sostenía una copa de vino tinto. Se veía relajado, triunfante. Miró directamente a la lente y sonrió. No era la sonrisa que me daba a mí, esa mueca cansada y condescendiente. Era una sonrisa del lobo. «Bueno, mi amor», dijo su voz desde los altavoces, tan clara y profunda que me hizo saltar en la silla. «Creo que lo hemos logrado. Los papeles de la venta de los terrenos del norte ya están firmados. Javier no sospecha nada. Ese muchacho no tiene ni idea de cómo llevar un negocio. Y Graciela, bueno, Graciela vive en su propio mundo de fantasía». Sentí como si me hubieran abofeteado. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y dolorosas. «En una semana seremos libres», continuó Antonio en el video, levantando la copa en un brindis burlón. «Adiós a la hacienda, adiós a las quejas, adiós a la vejez aburrida. Nos vemos en la sombra. Te amo, Camila». El video terminó. La pantalla se fue a negro. Me quedé paralizada, incapaz de respirar. El dolor físico era insoportable, como si me hubieran arrancado la piel a tiras. No solo me engañaba, me despreciaba. Me veía como un estorbo, una carga, un mueble viejo del que necesitaba deshacerse para ser feliz. Y Javier, su propio hijo, hablaba de él con una decepción tan fría que me heló la sangre. Pero había algo más, algo que mi cerebro, en medio del shock, estaba tratando de procesar. La fecha del video, una semana antes de su muerte. Antonio planeaba huir, iba a abandonarnos, a vaciar las cuentas y desaparecer con mi nuera. Pero entonces murió. El infarto se lo llevó antes de que pudiera ejecutar su plan maestro. ¿O no? Una duda terrible comenzó a germinar en mi mente. Si estaba tan decidido a irse, si tenía todo listo, ¿y si el infarto fue fingido? ¿Y si el cuerpo en el ataúd no era el suyo? Pero yo estuve allí. El médico certificó su muerte. Sin embargo, los mensajes de texto de esta mañana, el jueves será nuestro. Si Antonio estaba muerto, ¿quién grabó ese video? No, el video era antiguo, pero los mensajes eran nuevos. Mi cabeza daba vueltas. Necesitaba ver más videos. Hice clic en otro archivo, uno más antiguo. En este Antonio no estaba solo. Camila aparecía en el encuadre riendo, con el cabello suelto y salvaje. Se besaban con una pasión que me revolvió el estómago. Pero entonces Antonio dijo algo que me hizo detener el video y retroceder. Con el dinero del seguro, más lo de la venta de los terrenos del norte, tendremos suficiente para empezar de cero en Argentina. Nadie nos buscará allá. Mi hermano se encargará de los detalles finales aquí. ¿Mi hermano? Antonio era hijo único. Sus padres murieron cuando él tenía 20 años. No tenía hermanos. Nunca mencionó a nadie. ¿De qué demonios estaba hablando? Estaba a punto de abrir otro archivo cuando escuché un ruido afuera. El sonido inconfundible de las botas pesadas de Javier golpeando la madera del porche. «Mamá, ya llegué. ¿Dónde estás?» El pánico se apoderó de mí. Si Javier entraba y veía esto, si escuchaba a su padre llamarlo inútil y veía a su esposa en brazos de su propio suegro, lo destruiría. Javier era un hombre sensible, un alma buena, que ya cargaba con demasiada tristeza. Esto lo mataría, o lo haría matar a alguien. Con manos torpes arranqué la memoria USB del puerto, cerré la computadora portátil de golpe y la deslicé dentro del cajón grande del escritorio.
Guardé la llave de la sombra en el bolsillo de mi falda. Me levanté justo cuando la puerta del despacho se abrió. Javier estaba allí, con su ropa de trabajo manchada de tierra y sudor. Se veía exhausto, con ojeras profundas bajo los ojos. Se parecía tanto a Antonio, pero sin la malicia, sin la dureza. Al verme allí en el santuario prohibido de su padre, se detuvo sorprendido. «Mamá, ¿qué haces aquí a oscuras?» Tragué saliva, forzando a mi voz a sonar normal. «Nada, hijo, solo estaba buscando unos papeles viejos de la propiedad, para el contador». Javier suspiró y entró, dejándose caer en uno de los sillones de cuero frente al escritorio. «No deberías entrar aquí, mamá. Huele a tristeza. Huele a él». «Lo sé», dije suavemente, rodeando el escritorio para acercarme a él. «¿Cómo estuvo el día?» Javier se pasó las manos por la cara, un gesto de desesperanza pura. «Mal. La bomba de riego del sector norte se rompió otra vez. ¿Y Camila?» detuvo la Garma. «Camila me llamó hace un rato. Estaba rara. Dijo que se quedaría en Ensenada esta noche, en casa de su amiga Lucía, que necesitaba pensar». «¿Pensar en qué, hijo?», le pregunté con voz temblorosa. Me miró con ojos llorosos. «En nosotros, mamá. Siento que la estoy perdiendo. Hago todo lo que puedo, le doy todo lo que me pide, pero es como si estuviera en otro lugar, como si estuviera esperando algo más». Sentí una oleada de protección maternal tan fuerte que casi me ahoga. Quise decirle todo. Quise decirle: «No es tu culpa, mi amor. Estás casado con una víbora, y tu padre era el diablo». Pero vi su fragilidad. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente. No estaba listo. La verdad es un arma de doble filo. El sol aún no había despuntado sobre los viñedos cuando el motor de mi vieja Chevrolet Suburban rugió en el silencio de la madrugada. Era una camioneta del año 98, un monstruo de acero que Javier quería vender hace años por ineficiente, pero que yo había insistido en conservar. Hoy, esa ineficiencia era mi mejor aliada. Nadie sospecharía que la viuda de Montemayor, que siempre viajaba con chofer en sedanes climatizados, estaría al volante de esa bestia polvorienta. Le había dejado una nota a Rosa en la encimera de la cocina. Fui a rezar a la capilla de San Judas en el pueblo vecino. No me esperes para comer. Una mentira piadosa. San Judas Tadeo es el patrón de las causas difíciles y desesperadas, y mi causa era ambas cosas. Salí de la propiedad con las luces apagadas, guiándome solo por la claridad grisácea del amanecer y mi memoria de cada bache en el camino. La pistola Colt 45 pesaba en mi bolso de mano como un ladrillo de culpa, pero su presencia me daba una extraña seguridad. No iba a usarla, me repetía. Era solo para asustar. Pero en el fondo, una voz oscura me susurraba que si me encontraba con Antonio, si realmente estaba vivo y se reía de mí en mi cara, no dudaría en apretar el gatillo. La carretera hacia Tecate se extendía ante mí como una serpiente de asfalto. A medida que me alejaba del valle fértil, el paisaje cambiaba. Los viñedos ordenados y verdes daban paso a la aridez brutal de la Rumorosa. Enormes formaciones rocosas se alzaban a los lados del camino, pareciendo gigantes petrificados que me observaban con desaprobación. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo la camioneta, y por primera vez en años sentí miedo. No miedo a morir, sino miedo a lo que iba a encontrar al final de este viaje. Conduje durante casi 2 horas siguiendo las coordenadas que había memorizado del mapa de Antonio. El GPS del teléfono me indicaba un desvío hacia un camino de terracería sin nombre, marcado solo por un viejo poste de luz inclinado. Giré el volante y los neumáticos crujieron sobre la grava suelta. El camino ascendía hacia la sierra, alejándose de toda civilización. No había casas, no había postes de teléfono, solo matorrales secos y polvo. Era el lugar perfecto para esconder un secreto, o un cadáver. Finalmente, después de 20 minutos de ascenso tortuoso, lo vi. Una verja de hierro forjado, alta y oxidada, bloqueaba el paso. No había letreros ni timbres, solo una cadena gruesa con un candado que brillaba bajo el sol de la mañana. Frené la camioneta y me quedé mirando la barrera. Mi corazón latía desbocado. «Aquí es», murmuré, sintiendo la boca seca. Saqué el manojo de llaves que había robado del despacho. Busqué la llave pequeña de latón, esa que tenía la etiqueta «La Sombra».
Mis manos temblaban tanto que se me cayó 2 veces antes de lograr insertarla en el candado. Giró con un clic suave, casi aceitado. Alguien mantenía este lugar. Alguien venía aquí a menudo. Empujé la verja que se abrió con un gemido metálico. Volví a la camioneta y conduje por el camino privado, flanqueado por pinos altos que ocultaban lo que había más adelante. Y entonces la vi. La sombra. No era una simple cabaña, era una fortaleza de madera y piedra, construida al borde de un barranco con una vista espectacular del valle desértico abajo. Tenía grandes ventanales que reflejaban el cielo, una chimenea de la que no salía humo y un porche amplio con mecedoras vacías. Se veía impecable, moderna, costosa. El tipo de lugar que Antonio siempre dijo que era un desperdicio de dinero cuando lo veíamos en revistas de arquitectura. Estacioné la camioneta detrás de un grupo de rocas grandes, lejos de la vista directa de la casa por si alguien llegaba. Bajé, asegurándome de llevar el bolso con la pistola cruzado sobre el pecho. El silencio del lugar era absoluto, solo roto por el canto lejano de un halcón. Comencé a caminar hacia la casa. Mis botas de cuero crujían sobre las agujas de pino caídas. Me sentía como una ladrona, una intrusa en mi propia vida. Rodeé la estructura buscando una entrada. La puerta principal era de madera maciza, imponente. Probé la misma llave del candado. No funcionó. Claro, Antonio no sería tan descuidado. Busqué bajo las macetas, encima del marco de la puerta, en las lámparas exteriores. Nada. La desesperación comenzó a subir por mi garganta. Había llegado hasta aquí para nada. Entonces recordé el video. En una de las tomas, Camila se sentaba en el alféizar de una ventana lateral, fumando un cigarrillo. Esa ventana no tenía rejas. Corrí hacia el lado este de la casa. Ahí estaba la ventana. Estaba alta, pero había una pila de leña apilada convenientemente por debajo. Con un esfuerzo que hizo protestar a cada articulación de mi cuerpo de 70 años, trepé sobre la leña. Me asomé al interior. Estaba oscuro, pero pude ver una sala de estar lujosa. La ventana no estaba cerrada con pestillo. Alguien, probablemente Camila en su descuido habitual, la había dejado sin asegurar. Empujé el cristal hacia arriba. Se deslizó suavemente. «Gracias, Dios mío», susurré, y con una agilidad que creía perdida, pasé una pierna al otro lado y me dejé caer en el interior. Aterricé sobre una alfombra persa gruesa y suave. El aire dentro de la casa estaba quieto, pero no olía a cerrado. Olía a sándalo y tabaco de pipa. El olor de Antonio. Ese olor me golpeó como un puñetazo físico. Me quedé paralizada esperando que él saliera de alguna habitación, preguntándome qué demonios hacía allí. Pero nadie vino. Me puse de pie y comencé a recorrer la casa. Era un museo de la traición. En las paredes no había fotos de Javier, ni mías, ni de Mateo. Había cuadros abstractos caros y en la repisa de la chimenea una sola fotografía enmarcada en plata. Me acerqué. Era una foto de Antonio y Camila en París. París. Recordé ese viaje, hacía 6 años. Antonio me dijo que iba a una convención de agrónomos en la Ciudad de México. Camila le dijo a Javier que iba a un retiro de yoga en Tulum. Estaban frente a la Torre Eiffel, abrazados, riendo como adolescentes enamorados. Antonio llevaba una bufanda roja que yo nunca le había visto. Se veía feliz, genuinamente feliz. Sentí una lágrima correr por la mejilla, pero la sequé con rabia. No tenía derecho a llorar por un hombre que me había borrado de su existencia mucho antes de morir. Seguí avanzando. Llegué al dormitorio principal. La cama era enorme, con sábanas de seda negra deshechas. Había ropa tirada en el suelo, un vestido de Camila, una camisa de hombre. Me acerqué al armario. Era un vestidor del tamaño de mi cocina. A un lado, la ropa de Camila, vestidos de noche, lencería que nunca usaría con mi hijo, abrigos de piel. Al otro, filas interminables de trajes, camisas y pantalones. Toqué las telas. Cachemira, seda italiana, lino egipcio. Era la ropa de Antonio, pero no la ropa que usaba en la hacienda. Era la ropa de un hombre del mundo, de un playboy envejecido. Y entonces vi algo que me detuvo el corazón. En el estante superior había una caja de zapatos vieja. La bajé y la abrí. Dentro no había zapatos. Eran pasaportes. 2 pasaportes mexicanos.
Abrí el primero. La foto era de Antonio, pero el nombre decía Roberto Valenzuela. Abrí el segundo. La foto era de Camila. El nombre Isabel Valenzuela. Pasaportes falsos, de alta calidad. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Antonio había encontrado a su hermano perdido, tal vez enfermo del corazón como él. ¿Habían planeado esto juntos? ¿O Gustavo había tomado el lugar de Antonio después de su muerte? ¿Camila sabía la diferencia? ¿O era tan ciega como yo? Estaba absorta en mis pensamientos, mirando el nombre Gustavo en la etiqueta naranja, cuando un sonido exterior me heló la sangre. El crujido de neumáticos sobre la grava. Alguien se acercaba. No era el viento, era un motor potente acercándose a la casa. El pánico me invadió. Miré por la ventana del baño. Una camioneta negra, moderna, con vidrios polarizados, estaba subiendo por la rampa de acceso. Me habían descubierto. Si me encontraban aquí, armada y husmeando, no tendría escapatoria. Y si ese hombre era Gustavo, un hombre capaz de usurpar la identidad de su hermano muerto y robarle a su familia, ¿qué me haría a mí? Tenía que salir. Ya. Guardé el frasco de pastillas en mi bolsillo como prueba. Salí del baño corriendo, pero mis pies se enredaron en la alfombra del dormitorio y casi caigo. Escuché la puerta de la camioneta abrirse afuera. Pasos pesados en el porche de madera. ¿Camila? Llamó. Me detuve en seco. Era la voz de Antonio. Exactamente la misma voz, el mismo tono profundo, la misma inflexión autoritaria. Si hubiera cerrado los ojos, juraría que mi esposo estaba al otro lado de la puerta. Pero Antonio estaba muerto. Ese era Gustavo. ¿Camila? ¿Estás ahí? Vi la ventana abierta. Los pasos se acercaban a la puerta principal. Escuché el tintineo de llaves. No podía salir por la ventana por la que entré, estaba en la sala y él entraría por ahí en segundos. Miré alrededor desesperada. El armario, no, muy obvio. Debajo de la cama, imposible. La puerta trasera. La cocina tenía una puerta trasera que daba al barranco. Corrí hacia la parte posterior de la casa, rezando para que el suelo de madera no crujiera. Escuché la cerradura de la puerta principal girar. La puerta se abrió. ¿Hola? Me deslicé hacia la cocina justo cuando él entraba al vestíbulo. La puerta trasera estaba cerrada con un cerrojo simple. Lo deslicé con cuidado, tratando de no hacer ruido. El clic sonó demasiado grueso en el silencio. ¿Quién anda ahí? Gritó la voz ahora alarmada y agresiva. Escuché sus pasos acelerados. El camino de regreso a la hacienda fue una neblina de polvo y pensamientos oscuros. Mis manos aferraban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, pero apenas sentía el dolor. Mi mente estaba atrapada en esa cabaña, en el rostro del hombre que vi a través de la ventana, en el nombre impreso en la etiqueta naranja del frasco de pastillas. Gustavo. Gustavo, el hermano gemelo, el fantasma. A medida que los kilómetros de carretera desértica quedaban atrás, una pregunta comenzó a taladrar mi cerebro, más dolorosa que la traición misma. ¿Quién murió realmente hace 5 años? Recordé la noche del infarto. Antonio había estado trabajando tarde en su despacho. Yo ya estaba en la cama, leyendo. Fue Camila quien lo encontró. Fue Camila quien gritó. Fue Camila quien llamó al doctor Salazar antes de llamar a la ambulancia. Cuando bajé las escaleras, Antonio ya estaba en el suelo, con la piel cerúlea y los ojos abiertos, fijos en la nada. ¿Era Antonio o era Gustavo? Si Gustavo tenía problemas cardíacos, como sugería la digoxina que encontré, podría ser que él hubiera muerto en brazos de su hermano y Antonio hubiera aprovechado la oportunidad perfecta para deshacerse de su propia vida, enterrar a su hermano con su nombre y huir con la amante. Pero no, el hombre que vi en la cabaña esta mañana se movía con vigor. Se veía más joven, más fuerte. Antonio en sus últimos meses estaba acabado, consumido por el estrés y el alcohol. El hombre de la cabaña tenía la energía de alguien que ha engañado a la muerte. Necesitaba respuestas médicas, respuestas que un cadáver no podía darme, pero quizás el hombre que firmó el certificado de defunción sí. En lugar de dirigirme a casa, giré el volante hacia el pueblo.
Fui directamente a la clínica del doctor Ernesto Salazar. Ernesto era amigo de la familia desde hacía décadas. Habíamos compartido cenas, fiestas, bautizos. Él había atendido el parto de Javier. Si alguien sabía la verdad, o si alguien había sido engañado con la misma crueldad que yo, era él. La clínica estaba vacía a esa hora del almuerzo. La recepcionista, una chica joven que no me conocía, intentó detenerme. «Señora, el doctor está comiendo. No tiene cita». La ignoré y empujé la puerta de su consultorio. Ernesto estaba comiendo un sándwich sobre su escritorio, rodeado de expedientes. Al verme, casi se atraganta. «Graciela, santo cielo, ¿qué haces aquí con esa cara? ¿Te sientes mal?». Se levantó de inmediato, limpiándose las migas de la bata blanca. Cerré la puerta tras de mí y le puse el pestillo. «Siéntate, Ernesto. No estoy enferma, al menos no del cuerpo». Él me miró con preocupación, sus cejas canosas frunciéndose. «Me estás asustando, mujer. ¿Ha pasado algo con Javier? ¿Con Mateo?». «Es sobre Antonio», dije, y el nombre pareció chupar el aire de la habitación. Ernesto suspiró y se volvió a sentar, relajándose un poco. «Ah, Graciela, ya hablamos de esto. El duelo tiene sus etapas. Es normal que en el aniversario...». «No me hables de etapas de duelo», lo corté, mi voz afilada como un cuchillo de carnicero. «Quiero que me hables de la autopsia». Ernesto parpadeó, confundido. «¿La autopsia?». «Graciela, no hubo autopsia. Tú lo sabes. Antonio tenía antecedentes de hipertensión, tabaquismo, estrés severo. Fue un infarto masivo al miocardio. Muerte natural. Tú misma firmaste la dispensa para no abrirlo. Dijiste que querías que descansara en paz». «Lo sé», admití, sintiendo la culpa quemarme. «Pero quiero que recuerdes esa noche. Tú llegaste antes que la ambulancia. ¿Notaste algo raro?». Ernesto se quitó las gafas y las limpió con lentitud, un gesto que siempre hacía cuando quería ganar tiempo. «¿Raro?». Estaba muerto, Graciela. No había pulso, no había respiración, pupilas dilatadas y fijas. «¿Y su cuerpo?», insistí, inclinándome sobre el escritorio. «¿Tenía alguna marca? ¿Alguna cicatriz que no reconocieras? ¿O al revés, le faltaba alguna cicatriz?». Ernesto me miró como si hubiera perdido la razón. «¿De qué me estás hablando?». «Antonio tenía una cicatriz de apendicitis, de cuando tenía 12 años. ¿La viste?». Ernesto dudó. El silencio se estiró, tenso y elástico. «No le levanté la camisa para buscar su apéndice, Graciela. Le abrí la camisa para intentar reanimarlo, pero el pecho...». Se detuvo, y vi un destello de duda en sus ojos. «Ahora que lo dices...». «¿Qué?», exigí. «Su pecho estaba depilado», dijo Ernesto, frunciendo el ceño. Recuerdo que me pareció extraño. Antonio era un hombre velludo, muy velludo, pero esa noche su pecho estaba suave. Pensé que tal vez se había hecho algún tratamiento moderno. Ya sabes, crisis de la mediana edad. No le di importancia. Mi corazón dio un vuelco. Antonio odiaba a los médicos, odiaba los tratamientos estéticos. Decía que eran cosas de maricas. Jamás se habría depilado el pecho. Pero un hombre enfermo de cáncer o un hombre que va a someterse a una cirugía cardíaca, tal vez sí. O tal vez Gustavo no era tan velludo como Antonio. «Gracias, Ernesto», dije, levantándome abruptamente. «Graciela, espera», me llamó, rodeando el escritorio. «¿Por qué me preguntas esto 5 años después? ¿Qué has descubierto?». Me giré en el umbral de la puerta. Lo miré a los ojos, evaluando si podía confiar en él. Decidí que no. Ernesto era un buen hombre, pero era un chismoso. «Nada, solo son pesadillas. Pesadillas donde él vuelve y me dice que cometimos un error». Salí antes de que pudiera hacerme más preguntas. La siguiente parada no estaba en mis planes, pero mis pies me llevaron allí por inercia. El cementerio municipal. El sol estaba en su cenit, castigando las lápidas de granito y mármol. Caminé por los senderos de cipreses hasta llegar al panteón de la familia Montemayor. Era una estructura gótica, pretenciosa, como todo lo que hacían los ancestros de mi marido.
Me paré frente a la placa de plomo que llevaba su nombre. Antonio Montemayor, 1950-1919. Amado esposo e hijo. ¿Estás ahí adentro?, pregunté en voz alta. El viento movió las hojas secas a mis pies como única respuesta. ¿O estás en una cabaña en la sierra riéndote de mí con la mujer de tu hijo? Toqué la tierra fría. Si Gustavo murió y Antonio tomó su identidad, entonces el cuerpo que yacía aquí, bajo 3 metros de tierra y concreto, era el de Gustavo. Pero si Antonio murió realmente, como parecía indicar la lógica, el hombre de la cabaña se veía saludable. Entonces Gustavo era el que estaba vivo. Y si Gustavo estaba vivo, ¿por qué tenía que hacerse pasar por Antonio? ¿Por qué no simplemente ser el tío Gustavo? La respuesta me golpeó con la fuerza de una revelación. El testamento. La herencia. Todo estaba a nombre de Javier. Antonio no podía volver de la muerte legalmente sin enfrentar cargos por fraude al seguro y abandono. Y Gustavo no existía legalmente en nuestras vidas. Si querían quedarse con todo, tenían que hacerlo desde las sombras. O tal vez, solo tal vez, Gustavo estaba jugando a ser Antonio para quedarse con Camila y eventualmente manipular a Javier para vender la hacienda. Necesito verlos juntos, pensé. Necesito escuchar lo que dicen cuando creen que nadie los oye. Salí del cementerio con una nueva misión. Fui a una tienda de electrónica en el centro comercial de Ensenada. Me sentía ridícula. Una anciana entre adolescentes que buscaban videojuegos, preguntando por cámaras para vigilar a la niñera. El vendedor, un chico con acné y pocas ganas de vivir, me vendió 3 cámaras pequeñas, del tamaño de un dado, que transmitían video al celular. ¿Tienen buena batería?, pregunté. Duran 48 horas, señora, y tienen visión nocturna. Perfecto. Dame también una arregladora de voz de largo alcance. Volví a la hacienda al atardecer. Javier ya estaba en casa. Estaba en la sala, con una copa de whisky en la mano, mirando el fuego apagado de la chimenea. Se veía tan solo, tan vulnerable. Camila también había regresado. Estaba en la cocina, tarareando una canción mientras cortaba verduras. Se había cambiado de ropa. Llevaba un vestido ligero de flores y el cabello suelto. Se veía radiante. Tenía ese brillo en la piel que solo deja el amor o el sexo reciente. Entré en la cocina, dejando mi bolso, con la pistola y las cámaras, discretamente en el suelo. «Hola, Graciela. ¿Dónde te metiste todo el día?» Rosa estaba preocupada. «Fui a rezar», dije, acercándome a ella. Olía a jabón caro, el mismo jabón de sándalo que había olido en el baño de la cabaña. Me serví un vaso de agua para ocultar el temblor de mis manos. «¿Y tú?», pregunté. «¿Con quién estabas? ¿Cómo te fue con tu amiga Lucía?» Camila no perdió el ritmo. Cortó una zanahoria con un golpe seco del cuchillo. «Bien, Lucía está pasando por un divorcio difícil. Necesitaba llorar en el hombro de alguien. Estuvimos toda la tarde viendo películas y comiendo helado». Mentira. Lucía era intolerante a la lactosa. Lo sabía porque en la boda de Javier tuvo que pedir un menú especial. «Pobre Lucía», dije, mirándola fijamente a la nuca. «Es terrible cuando los maridos se engañan, ¿verdad?» Camila se detuvo un instante. El jueves amaneció con un cielo de plomo, gris y pesado, como si la misma naturaleza supiera que hoy se desataría una tormenta humana en la sierra de Tecate. Yo había llegado a la sombra mucho antes del amanecer, conduciendo con las luces apagadas y el corazón en la garganta. Escondí la Suburban bajo una lona de camuflaje entre los pinos, a medio kilómetro de la casa, y caminé el resto del trayecto con la pistola golpeándome la cadera y el equipo de vigilancia en el bolso. Entré por la misma ventana que había dejado desbloqueada el día anterior. Esta vez me moví con la precisión de un fantasma. Instalé la primera cámara en la estantería de libros de la sala, oculta entre una enciclopedia de arte y un viejo reloj de bronce. La segunda fue al dormitorio, escondida sobre el marco de la puerta del baño, apuntando directamente a la cama. Mi escondite no sería el ático, demasiado ruidoso si me movía, sino un pequeño cuarto de servicio al final del pasillo que olía a productos de limpieza y humedad.
Tenía una rendija en la puerta desde donde podía ver parte de la sala, y usaría el celular con el brillo al mínimo para ver lo que captaban las cámaras. La espera fue una tortura china. Las horas se arrastraban. Mis piernas se entumecieron. El hambre y la sed me arañaban la garganta, pero no me atreví a moverme. Solo rezaba. No el Padre Nuestro, sino una oración pagana pidiendo fuerza para no desmoronarme cuando viera lo que sabía que iba a ver. A las 2 de la tarde, el sonido de neumáticos sobre la grava rompió el silencio. El primer vehículo en llegar fue la camioneta blanca de Camila. La vi entrar a través de la pantalla de mi celular. Llevaba un vestido rojo sangre, ajustado, con un escote que jamás usaría en la hacienda. Se movía con una libertad que me dolió más que cualquier insulto. Tarareaba mientras dejaba las bolsas del supermercado en la cocina. Vino, quesos caros, fresas. Se sirvió una copa de vino tinto antes incluso de quitarse los zapatos. Se soltó el pelo, sacudiendo la cabeza como una leona liberada de su jaula. Por fin, la escuché murmurar, su voz captada nítidamente por el micrófono. Por fin lejos de esa vieja momia y su hijo inútil. Apreté los dientes en la oscuridad de mi escondite. Vieja momia. Así que ese era mi apodo cariñoso. Camila comenzó a preparar la escena. Encendió la chimenea, puso música suave, jazz, el favorito de Antonio, y roció su perfume en el aire. Era una ceremonia de seducción ensayada 1000 veces. Media hora después llegó él. La camioneta negra aparcó bruscamente. La puerta principal se abrió y Gustavo entró. Verlo en la pantalla era una cosa, pero verlo en persona, a través de la rendija de la puerta, fue como recibir un golpe en el plexo solar. Era Antonio. Tenía que serlo. La misma altura, la misma forma de caminar con los hombros ligeramente encorvados hacia adelante, el mismo cabello plateado peinado hacia atrás. Pero había diferencias sutiles que solo una esposa de 40 años notaría. Sus manos eran más suaves, sin los callos del trabajo en el campo que Antonio nunca perdió del todo. Y su sonrisa. Su sonrisa era depredadora, llena de dientes blancos y perfectos, probablemente carillas dentales que Antonio jamás se habría puesto. «Mi amor», gritó Camila, corriendo hacia él y saltando a sus brazos. Él la atrapó en el aire, girándola. Se besaron con una desesperación hambrienta, devorándose el uno al otro. «Pensé que no llegarías nunca», gimió ella contra su cuello. «Tuve que despistar a unos socios en Tijuana», respondió él. Su voz era idéntica a la de Antonio, quizás un tono más grave. «Pero ya estoy aquí, y esta vez traigo buenas noticias». Se separaron y caminaron hacia la sala, sentándose en el sofá de cuero frente a la cámara oculta. Yo apenas respiraba. «¿Qué noticias?», preguntó Camila, sirviéndole vino. Gustavo tomó la copa y se recostó, subiendo los pies a la mesa de centro con una arrogancia que me hizo hervir la sangre. «El comprador para los terrenos del norte mordió el anzuelo. Ofrece 3 millones en efectivo. Dice que no hará preguntas sobre la titularidad si le damos un descuento». «¿Y la firma?», preguntó ella ansiosa. «Necesitamos la firma de Javier». Gustavo soltó una carcajada seca. «Javier firmará lo que sea si tú se lo pides, mi vida. Ese idiota no lee lo que firma desde que Antonio murió. Cree que tú eres su salvadora financiera. Le diremos que es una reestructuración de la deuda para salvar la hacienda de la quiebra». La quiebra. La hacienda no estaba en quiebra. Yo revisaba los libros. Estábamos bien, pero ellos le estaban haciendo creer a mi hijo que nos hundíamos para justificar la venta. «¿Y después?», preguntó Camila, acariciándole el muslo. «Después», Gustavo sonrió, tomando un sorbo largo. «Después nos vamos. Argentina, como planeamos con Antonio, solo que esta vez sin el viejo amargado». «No hables así de él», dijo Camila, aunque sin mucha convicción. «Al final fue su idea». «Fue su idea huir, sí, pero fue mi idea tomar su lugar cuando el corazón le falló. Antonio era un cobarde, Camila. Quería dejarte, quería dejar a Javier. Quería dejar todo, pero no tenía las agallas para hacerlo vivo. Tuvo que morirse para ser libre. Yo, en cambio, yo estoy vivo,
y voy a disfrutar de su dinero y de su mujer mucho mejor que lo que él jamás pudo. Ahí estaba, la confesión. Antonio había querido huir, había querido fingir su muerte, o simplemente desaparecer, pero murió de verdad. Y este parásito, este hermano secreto, había aprovechado la oportunidad. Sentí una lágrima solitaria correr por la mejilla, no de tristeza, sino de pura furia. Ya había escuchado suficiente. Saqué la Colt 45 de mi bolso. Quité el seguro con un clic metálico que, gracias a la música de jazz, pasó desapercibido. Empujé la puerta del cuarto de servicio. Caminé por el pasillo, mis pasos amortiguados por la alfombra, pero firmes. Llegué al arco de entrada de la sala. Ellos estaban brindando. Por el futuro, dijo Camila. Por la libertad, respondió Gustavo. Por la muerte, dije yo, mi voz resonando clara y fuerte en la habitación. Ambos saltaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. La copa de Camila cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos y manchando la alfombra de rojo sangre. Gustavo se puso de pie de un salto, con los ojos desorbitados. Cuando me vieron allí parada, como una aparición vengativa, con el cañón negro de la pistola apuntando directamente al pecho de Gustavo, el tiempo se detuvo. ¿Graciela?, susurró Camila, su rostro perdiendo todo color hasta parecer un cadáver. Siéntate, ordené, moviendo el arma ligeramente hacia ella. Tú también, Antonio. O debería decir, ¿Gustavo? El hombre palideció. Su arrogancia se evaporó en un instante. Levantó las manos lentamente, mostrando las palmas. Graciela, espera, baja eso, te puedes lastimar. No me insultes, escupí. Sé usar esto mejor que tú. Antonio me enseñó, el verdadero Antonio. Gustavo tragó sago. Su nuez de Adán subía y bajaba nerviosamente. Escucha, podemos explicarlo. Cállate, grité, y el estruendo hizo que Camila sollozara. No quiero explicaciones baratas, quiero la verdad, toda la verdad, y si detecto una sola mentira, te juro por la memoria de mi madre que te vuelo la tapa de los sesos aquí mismo. Nadie te buscará. Para el mundo, tú no existes, Gustavo. Montemayor. Gustavo intercambió una mirada rápida con Camila. Vio que no había salida. Está bien, dijo él, bajando las manos, un poco, pero manteniéndolas visibles. Está bien, tienes razón. Soy Gustavo. Soy su hermano gemelo. ¿Desde cuándo?, pregunté, sin bajar el arma. Desde hace 6 años. Antonio me encontró. Yo viví en Monterrey. Estaba enfermo. Necesitaba dinero para un tratamiento. Él me contactó. ¿Por qué? Porque se sentía solo. Intervino Camila, con la voz temblorosa. Se sentía atrapado, Graciela. Decía que tú solo lo veías como un cheque, como el patrón de la hacienda, que Javier era una decepción. ¿Mientes?, la interrumpí. Yo lo amaba. Javier lo idolatraba. No, dijo Gustavo con suavidad, una suavidad cruel. Antonio nos envidiaba. Me envidiaba a mí porque yo no tenía nada, pero era libre. Te envidiaba a ti porque tenías la conciencia tranquila. Él quería empezar de cero. ¿Y tú?, le pregunté a Gustavo. ¿Y tú qué querías? Yo quería vivir, respondió él simple y llanamente. Antonio me pagó el tratamiento. Me curé. Y entonces él propuso el plan. Fingir su muerte. Yo tomaría su lugar por un tiempo para arreglar los papeles, vender todo poco a poco y luego reunirnos en el extranjero. Pero murió antes, concluí. Sí, su corazón no aguantó la emoción del plan. Murió en brazos de Camila esa noche. Miré a mi nuera. Ella estaba llorando, pero no parecía arrepentida, solo asustada. ¿Y tú?, le pregunté con asco. ¿Te acostabas con los dos? Camila levantó la barbilla, un gesto desafiante en medio de su miedo. Al principio no. Al principio solo ayudaba a Antonio, pero después conocí a Gustavo. Él es diferente, Graciela. Él me escucha, él me ve. Antonio solo me usaba para escapar de su realidad. Gustavo me ama. Solté una risa amarga. ¿Amor? ¿Llamas amor a engañar a un hombre bueno como Javier? ¿A robarle su herencia? Conduje de regreso a la hacienda con la puesta de sol ardiendo en el espejo retrovisor.
tiñendo el cielo de un rojo violento que parecía presagiar la sangre que, metafóricamente, estaba a punto de derramarse en mi hogar. La pistola Colt 45 descansaba en el asiento del copiloto, fría y pesada, como un testigo mudo de lo que casi había hecho. No había apretado el gatillo, pero había matado algo esa tarde, la inocencia que me quedaba, y con ella, la felicidad de mi hijo. Llegué a la casa principal justo cuando las primeras sombras de la noche comenzaban a alargarse sobre los viñedos. Las luces del porche estaban encendidas, una señal de bienvenida que ahora me parecía una burla cruel. Javier estaba allí, sentado en la mecedora de mimbre, con una cerveza en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Se veía tan tranquilo, tan ajeno a que su mundo estaba a punto de implosionar. Me detuve un momento dentro de la camioneta, respirando hondo para calmar el temblor de mis manos. Guardé la pistola en mi bolso y compuse mi rostro frente al espejo retrovisor. «Eres una actriz, Graciela», me dije a mí misma. «Eres la madre fuerte. No te desmorones ahora». Bajé del vehículo y caminé hacia él. Javier se levantó al verme, con esa sonrisa cansada pero genuina que siempre tenía para mí. «Mamá, llegaste tarde». Rosa estaba preocupada. «¿Todo bien en la iglesia?» La mentira se deslizó por mi lengua con una facilidad que me asustó. «Sí, hijo, me quedé ayudando al padre Anselmo con los preparativos para la fiesta patronal. Se me fue el tiempo volando». Javier asintió, dándole un trago a su cerveza. «Camila aún no llega. Me mandó un mensaje diciendo que venía en camino, que tenía que hablar conmigo. Sonaba rara». Sentí un nudo en el estómago. «Ya llegará», dije, tratando de sonar casual. «Voy a entrar a cambiarme. Hace frío». Entré a la casa y fui directamente al despacho de Antonio. Devolví la pistola a su lugar en el armario, limpiándola con un paño para borrar mis huellas, como si fuera una criminal. Luego fui a mi habitación, escondí las cámaras y el teléfono con las grabaciones en mi caja fuerte personal, detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe. «Perdóname, madre», susurré a la imagen, «pero este secreto es demasiado sucio para la luz». 20 minutos después, escuché el motor de la camioneta de Camila. No era el sonido habitual, suave y controlado. Entró derrapando en la grava, frenando de golpe frente a la entrada. Bajé las escaleras lentamente, preparándome para el acto final de esta tragedia. Desde el vestíbulo pude ver a Javier salir al encuentro de su esposa. Camila bajó del coche. Ya no llevaba el vestido rojo seductor. Se había puesto un abrigo largo y abotonado hasta el cuello, como si quisiera protegerse del juicio que le venía encima. Su rostro estaba lavado, sin maquillaje, pálido y demacrado. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Camila», exclamó Javier, acercándose a ella. «¿Qué te pasa? ¿Tuviste un accidente?» Camila retrocedió un paso, evitando su toque como si quemara. «No, Javier, no me toques, por favor». Javier se quedó congelado, con las manos en el aire. «¿Qué ocurre, mi amor? Me estás asustando». Me quedé en la sombra del marco de la puerta, observando. Tenía que asegurarme de que ella cumpliera su parte del trato. Si intentaba culpar a Javier o si mencionaba a Gustavo, yo intervendría. Pero Camila, para mi sorpresa y alivio, se apegó al guión. «Javier», comenzó ella, su voz quebrándose. «No puedo seguir así. Ya no puedo». «¿Seguir cómo? ¿De qué hablas?» «De nosotros, de esta vida, de la hacienda». Camila sollozó, llevándose una mano a la boca. «He sido infeliz durante mucho tiempo, Javier, y sé que tú también lo sientes, aunque no quieras admitirlo». Javier negó la cabeza confundido, como un niño que no entiende por qué lo castigan. «¿Infeliz? Pero si tenemos todo. Mateo está bien, la cosecha fue buena. Yo te amo, Javier, te amo más que a nada». Esas palabras fueron como dagas en mi corazón. Ver a mi hijo suplicar por el amor de una mujer que acababa de revolcarse con su tío era insoportable. «Lo sé»,
dijo Camila, y por primera vez vi una chispa de dolor real en sus ojos. Sé que me amas, y por eso me siento como un monstruo, porque yo ya no te amo de la misma manera. El silencio que siguió fue absoluto, pesado como una lápida. «Hay alguien más», susurró Javier. No fue una pregunta, fue una afirmación. Camila dudó un segundo. Sus ojos buscaron los míos en la penumbra de la casa. Yo asentí imperceptiblemente. «Sí», dijo ella. «Conocí a alguien, no aquí, en la ciudad. No fue planeado, Javier, simplemente sucedió». Javier dio un paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo físico. Se apoyó en la columna del porche para no caer. «¿Quién es?», preguntó con voz rouca. «No importa quién es», respondió ella rápidamente. «Lo que importa es que no puedo seguir mintiéndote. No te mereces esto. Me voy, Javier. Me voy esta noche». «¿Esta noche?», Javier levantó la vista, desesperado. «¿Y Mateo? ¿Qué vamos a decirle a Mateo? No puedes irte así». «Mateo está en el campamento de fútbol hasta el domingo. Es mejor así. Cuando vuelva, le explicaremos juntos. Por ahora necesito irme. Mis maletas ya están hechas». «¿Hechas? ¿Tenías esto planeado?», miró a Camila con incredulidad. Camila no respondió. Pasó por su lado y entró a la casa, cruzando el vestíbulo sin mirarme. Subió las escaleras corriendo. Javier se quedó afuera, bajo la luz amarillenta del porche, llorando en silencio. Sus hombros se sacudían con cada sollozo. Quise salir a abrazarlo, decirle que ella no valía ni una de sus lágrimas, pero sabía que necesitaba este momento para procesar el golpe. Subí las escaleras detrás de Camila. La encontré en su habitación, lanzando ropa indiscriminadamente dentro de 2 maletas grandes que había sacado del fondo del armario. Cerré la puerta tras de mí. «Eres rápida, Graciela», me dije a mí misma. «Eres rápida», dije fríamente. Camila se detuvo, con una blusa de seda en la mano. Se giró hacia mí con el rostro bañado de lágrimas de rabia y frustración. «Hice lo que querías, Graciela. Le rompí el corazón. ¿Estás feliz ahora?». «Nadie gana aquí, Camila», respondí, cruzándome de brazos. «Pero al menos mi hijo conservará su dignidad y su patrimonio. Y tú te llevas tu libertad y a tu amante. Deberías darme las gracias». Ella soltó una risa histérica. «¿Gracias? Nos has desterrado. Gustavo está furioso. Dice que eres una bruja». «Gustavo debería agradecer que no le metí una bala entre ceja y ceja», repliqué. «Y tú deberías agradecer que no le conté a Javier que te acostabas con su padre». Camila se estremeció. Esa era la carta que más temía. «¿Vas a cumplir tu palabra?», preguntó. «¿El secreto muere con nosotras?». «Mientras tú te mantengas lejos y no reclames nada de la hacienda, sí, Javier creerá que te fuiste por otro hombre, un desconocido. Odiará su memoria, pero no odiará a su padre. Y Mateo no tendrá que cargar con la vergüenza de su linaje». Camila cerró la primera maleta con fuerza. «Mateo», susurró, y su voz se suavizó. «Lo voy a extrañar». «Podrás verlo», concedí. «No soy un monstruo. Arreglaremos un régimen de visitas. Pero Gustavo no se le acerca. Si me entero de que ese hombre está cerca de mi nieto, el trato se rompe». «Está bien», dijo ella, derrotada. Terminó de empacar en 10 minutos. Bajó las escaleras arrastrando las maletas. Javier la esperaba al pie de la escalera. Se había secado las lágrimas, pero sus ojos estaban vacíos. «¿A dónde vas?», le preguntó. «A un hotel en Ensenada por ahora. Luego, probablemente me mude a Guadalajara. Tengo familia allá». Mentira. Iba a reunirse con Gustavo en algún punto intermedio, pero no dije nada. «¿Te llevas la camioneta?», preguntó él, pragmático en medio del dolor. «Sí, te enviaré los papeles del traspaso luego». Javier asintió y se hizo a un lado. Camila se detuvo frente a él. Por un momento pensé que lo iba a besar o a abrazar, pero se contuvo. «Perdóname, Javier»,
Algún día entenderás que esto es lo mejor. Vete, dijo con voz muerta. Solo vete antes de que te odie de verdad. Camila salió. Escuchamos el motor arrancar y las llantas triturar la grava al alejarse. El sonido se fue desvaneciendo, hasta que solo quedó el canto de los grillos y el viento en los viñedos. La casa se sintió repentinamente enorme y vacía, como un mausoleo. Javier se giró hacia mí. Parecía un niño pequeño, perdido en la oscuridad. Se fue, mamá. Se fue de verdad. Me acerqué y lo abracé. Él se derrumbó en mis brazos, un hombre de 40 años llorando como si tuviera 5. Sentí su dolor vibrar contra mi pecho, y cada sollozo suyo era un latigazo para mí. Los meses que siguieron a la partida de Camila fueron un invierno perpetuo para el alma. La hacienda, aunque bañada por el sol de Baja California, se sentía fría, hueca. Cada rincón guardaba el eco de una mentira. Javier se convirtió en un autómata. Se levantaba antes del alba, trabajaba hasta el agotamiento físico y se derrumbaba en la cama sin cenar. Lo encontré una noche en la bodega, a las 3 de la mañana, sentado en un barril, con la mirada perdida en la oscuridad, una copa de vino intacta en la mano. No lloraba, era algo peor. Estaba vacío. El problema no es que se haya ido, mamá, me dijo esa noche. Su voz un susurro ronco. El problema es que no entiendo por qué. Reviso cada día, cada conversación, cada silencio. ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Esa pregunta, ¿por qué no fui suficiente?, se convirtió en el látigo con el que se flagelaba a diario. Y yo, su madre, que tenía la respuesta, tenía que tragarme el veneno y ofrecerle consuelo vacío. No es tu culpa, hijo. El amor es un misterio. Cada palabra de consuelo era una traición. Un ladrillo más en el muro de secretos que me separaba de él. Los abogados de Camila fueron eficientes y despiadados en su frialdad. El divorcio se tramitó por la vía rápida. Recuerdo el día que llegaron los papeles finales. Javier los miró sobre la mesa de la cocina durante 1 hora, sin tocarlos. Fui yo quien tuvo que abrir el sobre. Fui yo quien leyó los términos legales que disolvían 20 años de matrimonio. Camila renunciaba a su parte de la hacienda, pidiendo a cambio una liquidación monetaria que vació una de nuestras cuentas de inversión. Era el precio de nuestro silencio. Cuando le pasé la pluma a Javier para que firmara, sentí que le estaba pidiendo que firmara su propia sentencia de infelicidad. El regreso de Mateo del campamento fue una prueba de fuego. El niño, que se había ido siendo un adolescente despreocupado, volvió para encontrar su hogar fracturado. La conversación fue en el estudio, no en la sala. Necesitábamos un terreno neutral. Javier, con una valentía que me llenó de orgullo, le contó la versión oficial. Su voz temblaba, pero no se rompió. Mateo escuchó, con la mandíbula apretada. Sus primeras palabras no fueron de tristeza, sino de rabia. ¿Ella nos abandonó? ¿Así? ¿Sin más? No te abandonó a ti, Mateo. Nos separamos nosotros, corrigió Javier, con una paciencia infinita. Pero ella se fue. Tú sigues aquí. La lógica de un hijo herido era irrefutable. Esa noche, escuché a Mateo llorar en su habitación por primera vez desde que era un bebé. Me senté al otro lado de su puerta, con mi propia mano sobre la boca para ahogar mis sollozos, sintiéndome la mujer más cobarde del mundo. Así pasaron los meses. La vida, como la vida en invierno, parecía muerta en la superficie, pero bajo tierra, las raíces luchaban por sobrevivir. Las llamadas nocturnas de Camila a Mateo se convirtieron en una rutina tensa. Yo la escuchaba a veces desde el pasillo. Su voz era un torrente de promesas de viajes y regalos, un intento desesperado por comprar el amor que estaba perdiendo. Y entonces llegó la primavera. Con ella, las primeras yemas verdes brotaron en las vides, y algo, tímidamente, comenzó a cambiar en Javier. Empezó a quedarse a cenar, empezó a hablar del futuro de la hacienda, no solo del trabajo del día a día. Una tarde, lo encontré sonriendo solo mientras observaba a los perros jugar en el jardín. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero para mí fue como ver salir el sol después de un año de oscuridad. Esa primavera de renacimiento fue cuando apareció Lucía. Yo estaba en el porche, lidiando con una plaga de pulgones en mis rosales.
cuando su viejo Volkswagen azul se detuvo. La primera impresión que tuve de ella fue de color. Llevaba una blusa bordada con hilos de todos los colores del arco iris y tenía manchas de pintura azul y amarilla en los dedos. Su sonrisa era una explosión de calidez. «Doña Graciela, soy Lucía Vargas, la maestra de arte de Mateo. Perdón por la interrupción, pero Mateo se dejó su cuaderno de bocetos en clase y sé que para él es como un brazo extra. Pensé en traérselo». Su voz era música, llena de una energía vibrante que contrastaba brutalmente con el silencio de nuestra casa. Hablamos durante más de 1 hora y en ese tiempo me contó su vida con una honestidad refrescante. Me habló de su divorcio, no con amargura, sino con una aceptación melancólica. Éramos dos artistas tratando de pintar en el mismo lienzo con colores que no combinaban, dijo. Me habló de su pasión por enseñar a los niños a ensuciarse las manos y el alma con la creatividad. Cuando Javier llegó, la escena fue casi cinematográfica. Él, cubierto de tierra, con el ceño fruncido por el cansancio. Ella, un faro de color en nuestro porche gris. Los presenté y vi cómo la tensión en los hombros de Javier se disipaba. Lucía no lo miró con lástima ni con la distancia educada de los extraños. Lo miró con curiosidad. «Mateo habla mucho de usted», le dijo ella, estrechándole la mano sin dudar. «Dice que usted sabe escuchar a la tierra. Yo intento enseñarles a escuchar al lienzo. Supongo que no es tan diferente». Esa simple frase pareció abrir una compuerta en mi hijo. Por primera vez en meses, habló de su trabajo no como una carga, sino como una pasión. Le explicó a Lucía la diferencia entre un suelo arenoso y uno arcilloso, cómo el sol de la mañana afectaba el sabor de la uva Nebbiolo. Y Lucía lo escuchaba, fascinada, haciendo preguntas inteligentes que demostraban un interés genuino. Esa tarde, Lucía se quedó a cenar, y por primera vez en mucho tiempo, escuché risas en la mesa del comedor. Su relación no fue un torbellino, sino un arroyo tranquilo. Empezaron a verse los fines de semana, iban a mercados de artesanías en Tijuana, exploraban senderos en la sierra o simplemente se sentaban en el porche leyendo en silencio, cada uno en su propio mundo, pero cómodos en la compañía del otro. Vi cómo Lucía, con su paciencia de maestra, le devolvía a mi hijo la confianza que Camila le había robado. Y vi cómo Javier, con su naturaleza protectora, le ofrecía a Lucía la estabilidad que su vida bohemia nunca tuvo. El día que Javier me dijo que iba a proponerle matrimonio, lo llevé al despacho de Antonio. Abrí la caja fuerte y saqué el anillo de compromiso de su abuela. Un diamante antiguo, de talla sencilla pero de una pureza impecable. Tu padre quería que este anillo fuera para la mujer que realmente te hiciera feliz. Mentí. Antonio jamás había dicho tal cosa. Creo que la abuela estaría de acuerdo en que esa mujer es Lucía. Se casaron en otoño, justo cuando las hojas de parra se teñían de oro y carmesí. La boda fue en nuestro jardín. Mateo fue el padrino de su padre. Llevaba un traje que le quedaba un poco grande y una sonrisa que iluminaba todo el valle. Cuando vi a Javier ponerle el anillo a Lucía, bajo un arco de flores silvestres que ella misma había arreglado, sentí que una herida profunda dentro de mí comenzaba a cicatrizar. Habíamos sobrevivido. Habíamos encontrado una forma de volver a ser felices. La paz duró 6 meses. Luego llegó la carta. El envolto era de un papel costoso, perfumado. La caligrafía, inconfundible. Era de Camila. Mi primer impulso fue quemarla sin abrirla, pero el miedo, ese viejo compañero, me obligó a leerla. Querida Graciela, comenzaba con una familiaridad que me revolvió el estómago. Escribo con la esperanza de que esta carta te encuentre bien. Me he enterado por Mateo de la boda. Envíale mis felicitaciones a Javier. Deseo sinceramente que haya encontrado la paz. Paz, la palabra sonaba como un insulto en su boca. Seguí leyendo. La razón principal de mi carta es Mateo. Ha estado pasando mucho tiempo con Gustavo. Se han vuelto muy cercanos. Gustavo tiene una paciencia infinita con él. Le enseña finanzas, historia, todas esas cosas que a Javier nunca le interesaron. Son como uña y carne. El problema, Graciela, es que Mateo no es tonto. El otro día estábamos viendo un viejo álbum de fotos y vio una foto tuya con Antonio de jóvenes. Se quedó mirándola durante un largo rato y luego me dijo, «Mamá, es increíble. El tío Gustavo podría ser el gemelo perdido del abuelo Antonio».
Tuve que reírme y decirle que eran tonterías de la genética, que en todas las familias hay parecidos, pero me miró con una duda en los ojos que me heló la sangre. Estoy haciendo todo lo posible por proteger nuestro secreto, Graciela, pero necesito que sepas que el parecido es cada vez más evidente a medida que Gustavo envejece, y Mateo es cada vez más inteligente. Leí la última parte 2 veces, proteger nuestro secreto. Con esa simple palabra, Camila me recordaba que yo era su cómplice. Me estaba advirtiendo, de la manera más sutil y venenosa posible, que la bomba de tiempo seguía corriendo, y que mi nieto, mi adorado Mateo, era quien sostenía la cerilla. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi delantal. Salí al porche. El sol se estaba poniendo pintando el cielo de colores vibrantes. Javier y Lucía estaban ahí, abrazados, mirando el paisaje. Se veían tan completos, tan felices. Me senté en mi mecedora, sonriéndoles, mientras el pánico se expandía por mis venas como un veneno lento. La renovación de la casa, la boda de Javier, todo había sido un intento de enterrar el pasado. Pero el pasado no estaba enterrado, estaba vivo, en Guadalajara, jugando al ajedrez con mi nieto y llevando el rostro de mi marido muerto. Esa noche, cuando todos dormían, fui al despacho. La idea de convertirlo en un cuarto de juegos ya no me parecía suficiente. Necesitaba borrar a Antonio, no solo de la casa, sino de nuestra historia. Tomé todos los álbumes de fotos familiares. Con unas tijeras de costura, recorté a Antonio de cada imagen. Dejé huecos extraños en picnics, navidades y cumpleaños. Luego llevé los recortes a la chimenea y los quemé. Pasaron 3 años. 3 años en los que la paz en la hacienda fue una bestia domesticada, siempre consciente de que las garras y los colmillos seguían ahí, bajo la piel. La vida, sin embargo, con su terquedad de mala hierba, había encontrado la manera de florecer en las grietas de nuestro pasado roto. Lucía, con su risa fácil y sus manos siempre manchadas de arcilla o tierra, había logrado lo impensable. Le había devuelto el alma a nuestra casa y a mi hijo. Su llegada fue como abrir las ventanas de una habitación que había permanecido cerrada durante un siglo. Tuvieron una hija, mi nieta, Sofía, una criatura diminuta con los ojos curiosos de su madre y el ceño fruncido y pensativo de Javier. Sostenerla en mis brazos era mi única absolución, un recordatorio tangible de que la vida continuaba, implacable y hermosa a pesar de nuestras tragedias. Javier, por su parte, se había erigido como el verdadero patrón de la hacienda Montemayor. Ya no caminaba con la sombra de la duda sobre sus hombros. La paternidad y el amor genuino de Lucía lo habían anclado, le habían dado el peso y la autoridad que su padre siempre le negó. El despacho de Antonio, ese mausoleo de secretos, ya no existía. Lo demolimos por dentro. Ahora era un cuarto de juegos inundado de luz, con un mural de animales del bosque que Lucía y Mateo pintaron juntos. Las cajas con las fotos mutiladas de Antonio, de las que nunca me deshice del todo, dormían en lo más profundo de un baúl en el ático, un arsenal de verdades que esperaba no tener que usar jamás. El día que Mateo cumplió 18 años, decidimos que merecía una celebración que borrara los malos recuerdos. El jardín se llenó de música, de risas, del aroma a carne asada y vino joven. Mateo, de pie junto a la mesa del pastel, ya no era un niño. Era un hombre alto, con los hombros anchos de su padre y una mirada inteligente y directa que a veces, cuando la luz le daba de cierta manera, contenía un destello del acero de su abuelo. Había sido aceptado en la mejor facultad de arquitectura de la Ciudad de México, y el futuro se abría ante él como una promesa. Yo lo observaba desde el porche, con la pequeña Sofía dormitando en mi regazo, sintiendo un nudo de orgullo y miedo en la garganta. Estaba tan orgullosa del hombre en que se había convertido, y tan aterrorizada de que la mentira sobre la que habíamos construido su relativa paz estuviera a punto de ser descubierta. Camila llegó a media tarde. El tiempo no había sido amable con ella. Su belleza, antes desafiante, ahora parecía frágil, sostenida por hilos de maquillaje caro y una sonrisa forzada. Saludó a Javier y Lucía con una cordialidad tan estudiada que resultaba dolorosa. Abrazó a Mateo con una desesperación que delataba el miedo a perderlo. Sabía que no venía sola. Mi instinto, afilado por años de vigilancia silenciosa, me lo advertía.
Y entonces, lo vi. Estaba charlando con Ricardo, nuestro viejo capataz, cerca de la bodega. Se apoyaba contra un barril de roble con un vaso de whisky en la mano. Llevaba un traje de lino beige que gritaba «dinero nuevo» y unas gafas de sol de diseñador. Se había dejado crecer una barba corta y canosa, un intento burdo y casi insultante de alterar la geografía de su rostro. Pero era inútil. La estructura ósea, la forma arrogante de inclinar la cabeza, la línea cruel de su boca. Era él, era Gustavo. La promesa que me hizo en aquella cabaña hacía 5 años se hizo polvo. Había cruzado la línea prohibida. Estaba profanando mi hogar con su presencia. ¿Quién es ese hombre tan elegante?, preguntó Lucía a mi lado, meciéndose suavemente al ritmo de la música. Mi garganta se secó. «Es el prometido de Camila», respondí, mi voz apenas un susurro. «Se llama Gustavo Sullivan. Adoptó el apellido de su madre». «Qué curioso», dijo Lucía, frunciendo el ceño. «Por un momento me recordó a la foto del padre de Javier que tienes en la sala. Tienen el mismo porte. Tienen la misma sangre», quise gritar. Pero me limité a encogerme los hombros. El momento que tanto temía llegó sin previo aviso. Javier, con Sofía ahora en sus brazos, se acercó a mí. «Mamá, ¿puedes cuidar a la niña? Mateo insiste en que vaya a conocer a Gustavo. Parece que se llevan muy bien. Quiero darle las gracias por ser una buena influencia para mi hijo». El mundo se inclinó sobre su eje. La imagen de mi hijo caminando inocentemente hacia el hombre que había destruido su primera familia, el hermano gemelo de su padre traidor, era una pesadilla hecha realidad. «Claro, mi amor», dije, tomando a la bebé, cuyo calor era lo único que me impedía temblar. Contuve la respiración mientras observaba la escena desde la distancia. Javier se acercó a Gustavo. Vi cómo se daban la mano. Vi cómo Gustavo se quitaba las gafas de sol para mirarlo a los ojos. Vi el rostro de mi hijo. Busqué una chispa de reconocimiento, un atisbo de duda, un escalofrío de familiaridad. No hubo nada. Javier Estata sonrió, una sonrisa genuina y amable. Le hizo una pregunta, probablemente sobre su trabajo. Gustavo respondió, gesticulando con la mano libre. Para Javier, aquel hombre era simplemente el futuro padrastro de su hijo, un completo desconocido. El alivio fue tan intenso que sentí náuseas. Estaba a salvo. La mentira, por ahora, aguantaba. Pero la tarde se convirtió en una procesión de pequeños tormentos. Ver a Gustavo reír con Mateo, darle consejos, ponerle una mano en el hombro con una familiaridad posesiva, cada gesto era una daga envenenada. Él no estaba simplemente visitando, estaba marcando su territorio. Se estaba insertando en el legado de los Montemayor por la puerta trasera. Hacia el final de la fiesta, cuando el sol comenzaba a dorar las copas de los árboles, la confrontación se volvió inevitable. Lo encontré solo, cerca de la bodega, fumando un cigarro cubano, exactamente como lo hacía Antonio. El olor me revolvió el estómago. «¿Qué crees que estás haciendo aquí?», pregunté, mi voz baja y cargada de una furia contenida durante 5 años. Él se giró lentamente, sin sorpresa. Me miró por encima del humo, sus ojos negros brillando con una diversión cruel. «Vengo a celebrar a mi familia, Graciela. ¿No es con motivo? Ver al chico convertirse en un hombre. Me recuerda a mí mismo a su edad. Tú no tienes familia aquí, y tenías prohibido poner un pie en esta propiedad. Teníamos un trato». «Los tratos se rompen», dijo, dando una calada profunda. «Mateo es mayor de edad. Él me invitó. Soy el hombre que se va a casar con su madre. ¿Esperabas que me quedara en el coche?» «Eres un buitre carroñero», escupí. «Esperaste a que Antonio muriera para robarle la vida, la mujer, y ahora intentas robarle el nieto». «Yo no robé nada», replicó, su voz perdiendo la diversión y volviéndose fría. «Yo tomé lo que Antonio iba a tirar a la basura, incluida a Camila, incluido a ti. Él iba a dejarte sin nada. Deberías agradecerme. Gracias a mí conservas tu hacienda y tu dignidad de viuda respetable». Estábamos tan absortos en nuestro odio mutuo que no oímos a Mateo acercarse. «¿Abuela? ¿Tío Gustavo? ¿Interrumpo algo?» La tensión se cortó con un cuchillo. Gustavo se recompuso al instante, su rostro volviéndose afable. «Para nada, campeón. Tu abuela y yo solo nos poníamos al día».
Mateo nos miró a ambos, su mirada yendo de mi rostro pálido y furioso al de Gustavo, extrañamente tenso. Él era más inteligente, más perceptivo de lo que le dábamos crédito. «Qué bien», dijo con una calma inquietante, porque de hecho hay algo que quería preguntarles a los dos, juntos. Sacó su teléfono del bolsillo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa. He estado haciendo un proyecto personal, digitalizando los viejos documentos de la familia, diarios, cartas, esas cosas que a nadie le importan ya. Y encontré algo en el diario de mi bisabuela, la madre del abuelo Antonio. Gustavo dejó caer su cigarro al suelo y lo aplastó con el zapato, un gesto nervioso que delataba su pánico. ¿Ah, sí? ¿Y qué encontraste de interesante en los desvaríos de una anciana?, preguntó Gustavo intentando sonar despreocupado. Mateo no le hizo caso. Nos mostró la pantalla de su teléfono. Era la foto de una página de un diario, escrita con una caligrafía temblorosa. La leí, aunque ya sabía lo que decía. Hoy, Dios me ha bendecido doblemente. Han llegado mis 2 milagros. Antonio, fuerte y gritón como un trueno, y Gustavo, pequeño y silencioso como una sombra. El médico teme por el pequeño. Dice que sus pulmones son débiles. Rezo para que la noche no me lo arrebate. Mateo levantó la vista del teléfono. Su mirada era la de un fiscal a punto de dar el golpe de gracia. La entrada del día siguiente dice que el bebé Gustavo murió. El silencio que cayó sobre nosotros era tan denso que podía masticarse. El sonido de la fiesta, la música, las risas, desapareció en la distancia, como si estuviéramos en una burbuja de tiempo suspendido. Mateo nos miró a todos, primero a mí, la abuela que siempre le había contado historias edulcoradas del pasado, luego a Gustavo, el hombre que llevaba el rostro de su abuelo. He pasado los últimos 2 años pensando que era una coincidencia increíble, un primo lejano con el mismo nombre y la misma cara. Pero esto lo cambia todo. Así que mi pregunta es muy simple, y quiero una respuesta honesta por una vez en mi vida. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras nos aplastara. Si el hermano gemelo del abuelo Antonio, llamado Gustavo, murió cuando era un bebé, ¿quién carajo eres tú? La pregunta explotó en el aire, destrozando el frágil cristal de nuestra paz. Gustavo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez lo vi completamente